la semilla, esa semilla que se siembra. Y vamos a ver, ya está a lo largo del camino, entre piedras, entre espinos. Hay otra tierra donde se siembra la semilla. Dale. Y otra cayó en tierra buena, creció y produjo el 100 por 1. Esto es lo que usted y yo queremos, y esto es lo que debe ser. Una tierra fértil donde caiga la semilla y dé el 100 por 1. Dale. Al terminar, Jesús exclamó: escuchen, pues, si ustedes tienen oídos para oír. Ahora, escuchen, pues, si ustedes tienen oídos para oír. Si no, ¿para qué los tienen? Si ustedes son cristianos y son creyentes, escuchen, pues, para eso Dios le dio los oídos. Escuchen. Dale. Sus discípulos se preguntaron qué quería decir aquella comparación. ¿Qué querrá decir esa comparación? Y Jesucristo tiene la amabilidad de explicar la comparación. Dale. Jesús les contestó: Escuchen esto. Jesús les contestó: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios. Alabado sea Dios, somos dichosos. A ustedes, eso en castellano significa a nosotros, se nos concede conocer los misterios del reino de Dios. Somos dichosos que se nos conceda a nosotros la gracia de conocer los misterios del reino de Dios. ¡Qué maravilla! Somos dichosos en medio de esta generación. Siga. Mientras que a los demás les llega en parábolas. Así, pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Otras personas miran y no ven, oyen y no comprenden. Pero a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. Aquel que es capaz de leer la palabra, de escuchar la palabra de Dios, entonces no tiene oídos solo para lucirlos. No. Tiene oídos para escuchar. Dale. Aprendan lo que significa esta comparación. Ay. Aprendan. ¿Qué significa aprendan? Que no lo sabemos. ¿Qué significa aprendan? Que a partir de hoy tengo que saberlo, tengo que aprenderlo, repetírmelo a mí mismo y comenzar a practicarlo. Aprendan qué significa la parábola. Pongan cuidado. La semilla es la palabra de Dios. Ahí está, primera enseñanza. ¿Qué es la semilla? Es la palabra de Entonces Dios. salió el sembrador a sembrar. Una semilla cayó a lo largo del camino. Pero ya sabemos, ya nos explicó cuál es la semilla. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. ¿Cuáles son los misterios del reino? Que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Eso no lo entiende la gente del mundo. Eso no lo cree la gente del mundo. Y además, tienen oídos para oír y no hacen caso, no oyen. Tienen ojos para ver y no ven. A ustedes sí se les ha concedido conocer los misterios del reino. Y ese conocimiento de los misterios del reino, en primer lugar, es que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Ahora bien, si usted hoy cree que esa semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer? Sembrarla aquí, y dejar que esa semilla comience a germinar, a crecer. Ser esa tierra fértil, esa tierra buena. Ojo, cuidado con ser la tierra a lo largo del camino. Cuidado con que pisotear esa semilla o que vengan los pájaros y se la roben. Cuidado con ser usted esa persona que tiene un corazón como piedra, donde la palabra de Dios no es capaz de calar porque usted es duro como una roca y no se deja impactar por la palabra.
donde no tiene humedad. Usted no es capaz de hacer que la humedad llegue a hacer germinar la palabra de Dios. Cuidado con ser usted ese terreno entre espinos. Tantas cosas que tiene en la cabeza, tantas cosas, preocupaciones que hay en tu vida, que la palabra de Dios no puede germinar allí. Y termina ahogando la palabra del Señor. Cuidado. La semilla es la palabra de Dios. Ahora comprenden por qué yo les estoy leyendo la Biblia, porque yo creo que la semilla es la palabra de Dios, y por eso ustedes no verán al Padre Toro predicar sin la Biblia, sin la palabra de Dios, porque yo he sido nombrado sacerdote del Dios Altísimo para sembrar las semillas del reino, porque salió el sembrador a sembrar, y Dios me ha mandado a sembrar la semilla, que nazca o no nazca, que dé fruto o no dé fruto, a mí qué me importa. Él me va a pagar a mí por sembrar la semilla, y ustedes verán si son a lo largo del camino entre espinos de piedra. Eso es el problema de ustedes. Dios me va a pagar a mí. O si no, dígame los que tienen campo, cuando usted contrata a una persona para sembrar la semilla, ¿usted le paga o no le paga por sembrar la semilla? O usted va a esperar y dice, ya va, pero un momentico, usted sembró la semilla, pero vamos a esperar a ver si crece, si da fruto. Si no da fruto, no le pago. No, señor, usted le paga porque sembró la semilla y punto. Yo vengo aquí a sembrar la semilla, y estoy sembrando la semilla en los que están aquí presentes y los que están por internet. Ahora yo ya hice mi trabajo. Ahora el trabajo de ustedes es ser esa tierra fértil, no a lo largo del camino, no entre espinos, no entre piedras, sino esa tierra fértil. Y escuche lo que dice Jesús. ¿Qué pasa cuando se siembra la semilla? Hoy yo estoy sembrando la semilla, que es la palabra de Dios. Y cada uno de ustedes, como cuando se encuentra una semilla. A ver, ustedes aquí tienen aguacate, ¿conocen el aguacate? Bueno, vamos a poner el aguacate, que lo conocen ustedes, yo también lo conozco. O la naranja, la verdad también la conocen, ¿verdad? La naranja como que es más conocida. La naranja. Cuando usted se come una naranja que es dulcita como la miel y bien jugosita y que tiene bastante, y usted dice, uy, es que naranja más sabrosa. Yo me voy a llevar una semillita para sembrarla en mi casa. Pues bueno, aquí está la semilla más sabrosa, más deliciosa, la del reino de los cielos. ¿Quién se la quiere llevar para la casa? Bueno, esa es la Biblia. Pero no la lleve de la casa y la deje sin sembrar. Tiene que comenzar a sembrarla para que esa semillita comience a nacer. Y abónenla, échenle agüita, quítenle el monte, que vaya creciendo. Y entre unos años, porque hay que dejar que la semilla crezca, ¿verdad que sí? Entre unos años, usted no va a cambiar de una vez a lo mejor, pero poco a poco la palabra de Dios lo va cambiando, lo va transformando. Y a la familia suya la va transformando la palabra de Dios, porque es una semilla que se siembra y poco a poco, sin que usted se dé cuenta, va naciendo, va creciendo, y cuando usted se dio cuenta ya está grande y dando fruto, y usted dice, ¿y a qué hora? Bueno, pero ya sembró la semilla. Tonto de aquel que siembra la semilla y quiere ver de una vez recoger los frutos. Aquí el maíz, ¿conoce el maíz, verdad? ¿O el trigo? Bueno, imagínese usted que usted el maíz, vamos a poner maíz, aquí yo no sé cómo se le llama al maíz con la mazorca, le dicen allá. ¿Aquí también le dicen mazorca? Bueno, la mazorca, usted le dice a la mujer, mi amor, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer mazorca cocinada. Allá no la comemos así, cocinada. Vaya preparando usted el fogón para montar las mazorcas. Y le dice la mujer, ¿y dónde está la mazorca? No, es que acabo de comprar un grano de maíz, la voy a sembrar y ya mañana vamos a tener mazorcas. Está loco. Es una semilla que hay que sembrar y esperar que nazca, esperar que crezca. Hay que cuidarla, hay que alimentarla. Hoy ustedes tienen que saber que van a comenzar a leer la palabra de Dios, pero todavía no van a ver los frutos. Que la semilla vaya creciendo y verá los frutos en tu mente y en tu corazón, en tu hogar, en tu familia. Ahí, ¿a qué vine yo de tan lejos? A darle la semilla para que ustedes se ensemillen. Le trae la semilla para que ustedes se ensemillen. Y la semilla no se da en cualquier parte. Esa semilla no es cualquier semilla. Esa semilla usted no la va a encontrar por allí.
Es la semilla del reino de los cielos. La mejor. Llévensela, llévensela. Y escuchen lo que dice la Biblia. Dale. Los que están a lo largo del camino. Aquí la Biblia me dice que puede ser que hayan personas aquí que me están escuchando y por internet, que sea como la tierra a lo largo del camino. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Son los que están escuchando hoy la palabra. Pero después viene el diablo y la arranca de su corazón. Pero después que el padre se vaya, después que vio este video, viene el diablo y se lo arranca. Ese cura está loco. Lo que dice el cura es muy bonito, sí, pero eso, yo ya a la edad que tengo, ponerme a leer la Biblia, eso da hasta pena. Y que me vean a mí con la Biblia debajo del brazo, van a decir que yo soy evangélico. No. Viene el diablo y se le arranca. Ahora escuchen, por favor. Escuchen por qué el diablo le arranca la palabra. Y una manera de arrancársela también es que le da sueño. Pues, espera un momentico, no me empujen. Le da sueño. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, viene el diablo y le pasa la cola de para acá y... O sea, la pasa de para acá, usted sí. El diablo viene y le arranca la palabra de Dios. Escuche por qué Satanás no quiere que usted lea la Biblia, óiganlo. Pues no quiere que crean y se salven. Ay, muérganos, Satanás. No quiere que usted crea y se salve. Y se salve. Ahora comprenden por qué la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Porque es la única, oigan bien, es la única que va a producir en ti la fe. Es la semilla. ¿Y cuál será el fruto de esa semilla? La fe, que nos lleva a la salvación. Y eso lo sabe el diablo. Ustedes y yo no lo sabemos, no estamos convencidos, el diablo sí. El diablo sabe que la palabra de Dios es la semilla que va a hacer que ustedes tengan una fe firme, sólida. Y además, el diablo sabe que si ustedes tienen esa fe firme, van a alcanzar la salvación. El diablo sabe muy bien que esa es la semilla del reino. Por eso es la pereza que hay para leer la Biblia. Por eso, hermano, es que ustedes ven que podemos leer muchos libros, pero la Biblia no la leemos. ¿Qué está pasando? Es verdad que hasta hoy usted no sabía que esa es la semilla del reino. Es verdad que usted no sabía que así, de esa manera, se alcanza la fe. Miren, hermanos queridos, la fe que ustedes tienen es porque a lo mejor su papá o su mamá le habló de Dios a su manera. O a lo mejor mientras usted, las veces que fue a misa, escuchó la homilía y el padre le predicó la palabra de Dios a su manera. Y ya hay una chispa de fe que le permitió estar aquí, que le permite ir a misa. ¿Qué tal que ustedes leyeran la Biblia todos los días? Esa fe sería más grande, una fe sumamente grande, tan grande como la que Jesús dijo allá del centurión romano. ¿Se acuerdan del centurión romano de Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante? Un centurión romano que le dijo: Señor, mi siervo está enfermo. Y Jesús le dijo: voy a sanarlo. Le dijo: no soy digno de que entres en mi casa. Yo tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va. Y le digo a otro: ven y viene. Y le digo a otro: haz esto, y lo hace. Solo di una palabra. Solo di una palabra y mi siervo quedará curado. Miren la fe que tenía en la palabra el hombre. Solo di una palabra, tenía fe en la palabra. Y mi siervo quedará curado. Y Jesús se emocionó y les dijo: nunca había encontrado una fe tan grande, ni siquiera en Israel, como la de este hombre. ¿Por qué tenía ese hombre una fe más grande que cualquier otra persona? Porque creyó en la palabra de Jesús. Entonces la fe no se compra en el mercado o en el supermercado. La fe no se compra en una farmacia, ni la venden allá.
La fe, esa fe que usted quiere tener y que usted le dice, Señor, auméntame la fe. Dios le dice, vagabundo, lea la Biblia y yo le aumento la fe. Esa es la semilla del reino. Esa es la que produce un fruto. Usted siembra esa semilla y va a producir en tu vida y en la vida de tu familia la fe. Aquí hay un testimonio de esto. Mi padre hace 40 y algo de años sembró una semilla. Y hoy ustedes disfrutan de ese fruto que mi padre un día sembró. Mi padre creyó que la semilla del reino era la palabra de Dios y mi padre llegaba cansado del trabajo, echaba gasolina a los carros de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y a veces tenía 24 horas. Pero hoy cuando llegaba a la casa descansaba un ratico y decía, hijo, vamos a compartir la palabra de Dios. Nos reunía a todos, leía un pasaje de la Escritura y la compartía con nosotros. Iba sembrando la semilla. A lo mejor él ni sabía lo que estaba haciendo, pero creía que la semilla del reino era la palabra de Dios. Y hoy yo soy sacerdote y disfruto de esa fe que mi padre me ha dado. Y disfruto de la palabra de Dios, gracias a mi padre. Y hoy ustedes disfrutan de las enseñanzas que yo doy, gracias a mi padre que creyó que esa era la semilla del reino. Y gracias a esa semilla que él sembró, tengo la fe para volar de Venezuela acá y para hacer los sacrificios que tenga que hacer para predicarles a ustedes la palabra, porque creo que esa semilla es digna de seguir repartiéndola para que la gente tenga fe y crea en Dios. Porque la gente de hoy, el mundo de hoy no cree en Dios, el mundo de hoy cree en los hombres, y el que cree en Dios es creyente y el que cree en los hombres es creyón. La gente cree en los brujos, cree en los políticos, cree en esto, cree en aquello y todo les queda mal. Y Dios, que es el Todopoderoso, no saben creer. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. ¿Cuál es el misterio del reino? Que la semilla del reino del cielo es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted tenga una fe grande. Y además, para que al final de su vida usted alcance la salvación. Bueno, esto es lo que yo le vengo a predicar hoy. Y San Pedro, en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 22 en adelante, nos trae otro detallito sobre esa palabra. San Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 en adelante, nos viene a dar a nosotros una idea de lo que es esa semilla. Es la palabra de Dios y qué función cumple esa palabra de Dios en nuestra vida. Él no cometió pecado ni... Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior, de la que procede el amor sincero a los hermanos. Ámense, pues, unos a otros. ¿Será, usted está leyendo primera de Pedro 1.22? Entonces segunda de Pedro 1.22. Si no es primera, es segunda. Segunda 1.20 nomás tiene. Hasta 20 nomás tiene. A ver, primera de Pedro 1.22 en adelante. Entonces síguelo leyendo para ver. Al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior, de la que procede el amor sincero a los hermanos. Ámense, pues, unos a otros de todo corazón, ya que han nacido esta vez no de semilla corruptible. Aquí. Muy bien. Ya que han nacido, ¿cómo es? No de semilla corruptible. ¿Se acuerdan cuál es la semilla? La palabra de Dios. Y dice la Biblia, ustedes han nacido no de semilla corruptible, que se acaba, que se destruye, que muere, no de una semilla de aquí de la tierra. Ustedes han nacido de una semilla no corruptible, dale.
sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece. Ustedes han nacido de la semilla que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todo aquel que lee la palabra de Dios ha nacido de la semilla del reino. En él ha nacido la semilla. No han nacido de algo corruptible, han nacido de algo incorruptible, de la semilla del reino que es la palabra de Dios. Y dice el apóstol San Pedro, ustedes han nacido de esa semilla. ¿Será que la hemos sembrado? ¿Será que la estamos sembrando? ¿Será que hemos dejado que nazca, que crezca? ¿O somos piedra? ¿O tenemos muchas preocupaciones o muchas cosas que hacer y no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios? ¿O nos la estamos dejando robar? Siga. Pues toda carne es como hierba y su gloria como flor del campo. Siga. La hierba se seca y la flor se cae. La hierba se seca y la flor se cae. Y escuche. Pero la palabra del Señor permanece eternamente. Pero la palabra del Señor permanece eternamente. No muere. Obra en nosotros, en nuestro corazón. Siga. Esta palabra es el evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Esa palabra, esa semilla incorruptible de la que usted y yo debemos nacer, es el evangelio que se les ha predicado a ustedes y que le estoy predicando hoy y que deben tomarlo en cuenta. Siga. Hasta ahí nomás. Sigo el versículo. Ahora capítulo 2, versículo 1. Rechacen pues toda maldad y engaño. Rechacen toda maldad y engaño. Siga. La hipocresía. La hipocresía. La envidia y toda clase de chismes. Y ahora escuche lo que viene. Como niños recién nacidos. Como niños recién nacidos. Busquen la leche no adulterada de la palabra. ¿Entiende lo que es una semilla? Ahora le cambio, dice Pedro. Hagan cuenta que usted tiene un niño recién nacido. ¿Qué es lo que el niño necesita para alimentarse y para crecer? La leche no adulterada. A mí me encanta Pedro. Dice no adulterada. ¿Por qué dice no adulterada? Porque hay unos que se llaman evangélicos que la adulteran. La leche no adulterada, que es la palabra de Dios, no permita que le adulteren la palabra. Por eso no es lo mismo oír la palabra en la iglesia católica que oírla en los protestantes. Porque esa viene adulterada. Esa viene adulterada. Me dijo una vez, un señor me dijo, padre, yo tengo mucha alegría de verlo, yo quiero invitarlo a comer. ¿Me acepta esa invitación? Le dije, sí. Está bien, pero ahorita no puedo. ¿Para cuándo, padre? Para tal día. ¿Qué quiere comer? Le dije, quiero comer paella. Yo no sé si aquí hay paella o para él. Bueno, paella. Paella. Me dijo, está bien. Y me llevó, un día llegó, cuando quedábamos la fecha, llegó, me buscó y me dijo, voy a llevarlo al mejor restaurante. Y me llevó al mejor restaurante. Y ya estaba full el restaurante. Llegué, buen provecho. Nadie me contestó, me miraron así como bicho raro. Yo seguí. Había un puesto allí, un puesto allá, y nadie. Me acerqué aquí como con ganas de sentarme. Me miraban así como, ¿usted quién es? ¿Qué hace aquí? Entonces el hombre me observa, viene y me acerca y me dice, padre, todos ellos son mi familia, pero son evangélicos. El único católico soy yo. Ah, ya entendí. Me dijo, venga, siéntese aquí al lado de mi papá y mi mamá. Me sentó al lado del papá y la mamá, igualito que los demás. Y entonces él le dice, mire, este es el padre. Ah, hola.
hola. Le dije, hola, me siento. Y me dice la señora, tiene que convertirse. Conviértese. Porque si no se va para el infierno, se va a condenar. Yo hace como 10 años o más, yo estaba viviendo en la oscuridad como usted. Pero gracias al Señor salí de la oscuridad a la luz. Le dije, sí. ¿Y cómo salió usted de la oscuridad a la luz? Digo, yo era sacristana, monaguilla, y yo era la que servía al obispo y a los curas, y me dio nombres. Yo los servía a ellos, estaba dedicada a tiempo completo al servicio de ellos. Y un día llegó un pastor y me dijo que quería enseñarme a leer la Biblia, la palabra de Dios. Y yo tenía un celo por la palabra de Dios, un deseo, una sed de la palabra de Dios. Y yo me emocioné y dije, voy a leer la palabra de Dios. Y fui y le dije al obispo, Monseñor, ¿sabe que hay un pastor que me está invitando a leer la palabra de Dios? ¿Será que puedo ir con él a estudiar? Es un estudio bíblico, más nada. Es un estudio bíblico, a manejar la palabra de Dios, a gustar la palabra de Dios. Es un estudio bíblico, no es más nada. ¿Será que puedo ir con él? Y me dijo el obispo, bueno, con tal y no se meta a evangélica. No, ¿usted sabe? Mi virgencita, no, eso no. Y la comunión, no, eso es la vida de mi vida. Yo no. Bueno, solamente para leer la palabra de Dios. Porque miren, monseñor, es que yo tengo sed de la palabra de Dios. Y además, mire, el pastor dice que eso es lo mismo. Es el mismo Dios, es la misma Biblia. Y yo, bueno, que yo tengo sed de la palabra de Dios y que Él me va a enseñar. Y yo, sí, al fin y al cabo eso es lo mismo, es el mismo Dios, es la misma Biblia. Con tal y no se meta protestante, eso es lo único. Le digo, no hay problema. Y fui y le dije al párroco, y me dijo, no hay problema, vaya, eso es lo mismo. Esa es la palabra de Dios, le van a enseñar a gustar la palabra de Dios, eso es importante. Y me fui donde el pastor. Y le dije, pastor, voy a escuchar cómo aprender a leer la Biblia y a gustarla, pero sepa que no me voy a meter a evangélica. Soy católica y en esa iglesia nací, en esa iglesia quiero morir. Él le dijo, tranquilo, yo le respeto eso. Y comenzó a estudiar la Biblia. Comenzaron a darle leche, pero leche adulterada. A darle la palabra de Dios, pero adulterada. A los meses llegó y le dijo al obispo y al párroco, hasta hoy trabajo con ustedes están en la gran ramera, en la gran prostituta, conviértanse, si no se van a condenar, hasta luego. Y conocí la luz y dejé la gran prostituta, la gran Babilonia, y me metí, ahora sí, a cristiana, y ahora sí vivo en los caminos de Dios, y usted tiene que convertirse. Y le dije, señora, ¿y a esta altura donde usted está, todavía cree que la Biblia es palabra de Dios? Dijo, sí. ¿Todavía siente sed de la palabra de Dios? Dijo, claro. ¿Todavía cree que es el mismo Dios? Dijo, claro que sí. Le dije, magnífico. Como es el mismo Dios, es la misma Biblia, y todavía tiene sed de la palabra de Dios y cree en Dios y quiere escuchar la palabra de Dios, dígale ahora a su pastor, así como lo hizo la otra vez. Dígale a su pastor, pídele permiso y dile, es el mismo Dios, es la misma Biblia, yo tengo sed de la palabra de Dios, hay un cura que me quiere predicar la palabra de Dios, dame permiso para yo gustar la palabra de Dios con este cura. Digo, eso sí no lo puedo hacer. ¿Por qué cuando estaba en la iglesia católica le pidió permiso al pastor, al obispo, para ir a estudiar la Biblia porque tenía sed, porque creía que era la palabra de Dios, porque era el mismo Dios, era igual? Y ahora no pide permiso a su pastor para venir a gustar la palabra de Dios. ¿Es el mismo Dios, es la misma Biblia? ¿O ahora no es el mismo Dios, es la misma Biblia? Dijo, no hablemos más. Eso sí no lo voy a permitir yo. Saquen conclusiones. Le dieron a beber leche adulterada. No es lo mismo que usted vaya a un curso bíblico dentro de la iglesia donde la leche no sea adulterada, donde le enseñen la palabra de Dios tal como el Señor se le dejó a la iglesia, y no una leche adulterada. Cada uno la adultera. Los testigos de Jehová le echan un ingrediente, la adulteran de una manera, los evangélicos de otra, los pentecostales de otra, los adventistas de otra. Cada uno la adultera como quiere. Y dice San Pedro, ustedes como niños
Sientan esa sed, esa hambre de beber la leche, pero no adulterada, sin adulterar, repítalo. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. De la palabra de Dios. Esta es la que nos va a fortalecer, esta es la que nos va a hacer crecer en la fe, esta es la que nos va a ayudar a ser fuertes. La palabra de Dios. Ahora comprenden por qué los católicos somos tan débiles. ¿Por qué viene un protestante y nos convierte tan fácil? Porque no tenemos la leche, no la hemos bebido, no hemos fortalecido los huesos con la leche, no nos hemos alimentado con la leche. Andamos raquíticos y viene un protestante y nos agarra. Qué triste. Siga. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Gracias a la palabra de Dios, crecerán y alcanzarán la plenitud. Por eso hoy vengo con el corazón en la mano a decirles a ustedes, hermanos cristianos, es necesario leer la palabra de Dios. Es necesario creer en la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios. Así el cristiano se alimenta, así el cristiano se fortalece, así el cristiano puede llegar a la plenitud. Siga. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Siga. Se han acercado al que es la palabra, la piedra viva. Se han acercado al que es la piedra viva. Rechazada por los hombres. Aquí nos viene de otra manera Pedro a decir, ustedes se han acercado a la piedra viva, pero que ha sido rechazada por los hombres. Ustedes saben cuál es esa piedra viva, ¿verdad? Que los hombres han rechazado. Se llama Cristo Jesús. Pero ustedes van a escuchar en el versículo 6 en adelante, pase al versículo 6 en adelante, donde Pedro va a decir cómo un hombre rechaza a la piedra viva, Cristo Jesús. ¿Cómo se le rechaza? Dale. Dice la Escritura, yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Siga. Ustedes pues que creen recibirán honor. Ustedes que creen recibirán honor. Siga. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores. Y escuche lo que viene. Que se ha convertido en la piedra angular. Cristo es la piedra angular, algunos la aceptan, otros no. ¿Quiénes serán los que no la aceptan? ¿Y quiénes la aceptan? Oigan. Piedra en la que la gente tropieza y la roca que hace caer. Siga. Cuando se niegan a creer en la palabra. ¿Cómo? Cuando se niegan a creer en la palabra. ¿Por tercera vez? Cuando se niegan a creer en la palabra. ¿Cuándo es que usted rechaza a Cristo? ¿Cuándo es que tropieza con esa piedra angular? Cuando usted se niega a creer en su palabra. Entonces, si yo creo en Jesucristo, no basta con decir, no, ¿se acuerdan Mateo 7:21? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que guarde la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que tropiezan? Aquellos que se niegan a creer en su palabra. Pregunto, ¿usted está creyendo en la palabra de Dios? Sí, Padre. ¿Cuánto lo lee? ¿Cuánto tiempo le dedica al día para leer la palabra de Dios? No me diga mentiras. No me diga mentiras. Ella es lámpara para nuestros pasos. Ella es luz en nuestro sendero. ¿Será usted uno de los que están tropezando
con esa piedra? ¿Será usted uno de los que está rechazando esa piedra angular, esa semilla del reino, esa leche sin adulterar que te ayuda a crecer? ¿Será usted uno de esos? Tenemos que saber que la palabra de Dios es la que nos alimenta, es la que nos fortalece, es la que nos ilumina. Entonces solamente así podemos nosotros seguir adelante. Mire cómo le dice eso, Dios se lo dice a Josué, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Josué, Dios se lo dice a Josué. Muere Moisés, era el jefe del pueblo. Dios lo había dejado encargado. Josué 1, 5 en adelante. Muere Moisés y Dios le encarga a Moisés, a Josué, y le dice: usted tiene que salvar al pueblo, tiene que llevar al pueblo a la tierra prometida, usted tiene que guiar al pueblo y usted también tiene que ir por ahí por el camino. Y verán cómo le dice Dios a Josué qué tiene que hacer. Josué 1 del 5 en adelante. Mientras vivas, nadie podrá resistirte. Estaré contigo, así como estuve con Moisés. Así le dice a Josué: estaré contigo, así como estuvo con Moisés. Esto en castellano es para ti y para mí. Así como Dios ha estado con los santos, con los hombres que han vivido la fe, así estará contigo. Dios no te abandonará. Es la promesa de Él. Pero escuche lo que viene. No te olvidaré, ni te abandonaré, jamás. No te olvidaré, ni te abandonaré jamás. Pero oigan lo que viene. Sé valiente. Sé valiente, repítalo. Sé valiente. Dios quiere que seamos valientes, es distinto a cobardes. No quiere que seamos cobardes. Dios quiere que seamos valientes. Vamos a ver quiénes son los valientes. Vamos a ver quiénes son los valientes. Pongan la atención en la palabra valiente. ¿Quiénes serán los valientes? No los cobardes. Bueno, sacamos a un lado los valientes y a otro lado los cobardes y usted mira para dónde agarra. Si para los valientes o para los cobardes. Sé valiente. Sé valiente y ten ánimo. Y ten ánimo. No ande sin ánimo, desanimado. No, sé valiente y ten ánimo. Siga. Tú harás que este pueblo tome posesión del país que juré darles a sus padres. Tú eres un instrumento para que otras personas alcancen el reino de los cielos. Pero sé valiente, ten ánimo. Vamos a ver de qué manera puede hacer que su familia, que su esposa, que su esposo, que sus hijos puedan alcanzar la tierra prometida. Dale. Sé valiente y ten ánimo. Otra vez. Sé valiente y ten ánimo. Porque el problema de nosotros es que nos falta ser valientes. Somos muy cobardes. Siga. Trata de observar en todos sus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. ¿Quién es el valiente? Aquel que trata de observar la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandatos de Dios. Ese es un valiente. ¿Quién es el cobarde? Aquel que no quiere poner en práctica la palabra de Dios, aquel que le da pereza ponerse a leer la Biblia, aquel que no le importa, es un cobarde. Solo los valientes dicen: no importa que me dé sueño, me pongo de pie, me pongo de rodillas, me echo agua en la cabeza, yo soy valiente. No soy cobarde. Yo voy a alimentarme de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Siga. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y tendrás éxito por donde vayas. Si lee la palabra de Dios, si cumple la palabra de Dios y no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, significa no te metes ni a testigo de Jehová, ni a pentecostal, ni a evangélico, ni a adventista, ni a derecha ni a izquierda. Se mantiene firme, se mantiene en el camino donde Dios te ha metido, en la iglesia que Jesucristo ha dejado. Siga. Releerás constantemente este libro de la ley. Repítalo. Releerás constantemente este libro de la ley. Se lo traduzco en castellano. Los valientes de Dios no van a leer, sino van a releer constantemente. Significa
todos los días este libro, las Sagradas Escrituras. Solo los valientes. Esto no es para cobardes. Esto es para valientes. Y el Señor dice, sé valiente, ten ánimo. Solo así vas a llegar y vas a llevar al pueblo a la tierra prometida. Sé valiente, ten ánimo. Repita lo último que leyó. Releerás constantemente este libro de la ley. No lo estamos cumpliendo. No lo estamos leyendo, mucho menos releyendo. A ver, ¿cuántas veces has leído la Biblia? ¿La has releído? Una vez, tristemente, tengo que contar esta historia. Fuimos por allá a un congreso y había una señora emocionada porque me había seguido, me conocía y sabía lo de la palabra. Y en el congreso estaban sacerdotes, religiosas, seminaristas, laicos. Y la señora vio el grupo de sacerdotes que estábamos y seminaristas y dijo, yo quiero invitarlos a comer. ¿Me aceptan? Pero quiero invitar a los sacerdotes y a los seminaristas. ¿Me aceptan? ¿Sí? Bueno, señora, pero somos bastantes, no importa, yo tengo plata, yo pago. Ah, vamos, nos llevó a un mejor restaurante. Pidan lo que quieran. Puso una mesa allí para nosotros, nos arregló todo. ¡Ay, qué maravilla! Espectacular. Y comenzamos a hablar mientras traían la comida. Hablamos unas cosas, otras. De repente se centró la atención, el diálogo, la conversación. Que un seminarista le preguntó al otro, ¿y usted se ha leído el libro de Platón? Le dijo, sí, yo me leí lo de Platón, me leí el de Sócrates, me leí no sé qué. ¿Y usted cuál se ha leído? No, yo me leí eso y me leí otro más, el de tal. Y el otro, y comenzaron cada uno a hablar y resulta que cada vez el uno había leído un libro, otro y otro, libros muchísimos, autores, filólogos, teólogos. Y la señora y yo nos quedábamos, y los padres conversando también, y los padres decían, no, yo también me leí este libro, me leí aquel y tal. Y yo pues observando, y decía, Dios mío, yo no me he leído esos libros. Y la señora, igualito que yo, tampoco lo había leído. Y dijo, después que ya no paraban la conversación, dijo la señora, perdónenme ustedes que yo me meta en la conversación de ustedes, pero es que quiero hacer una pregunta. Estoy desesperada, tengo una interrogante. A ver, seminaristas, ¿ustedes han leído la Biblia? Le dice a uno, ¿usted ha leído la Biblia? Digo, bueno, yo me leí ya el Evangelio de San Mateo. ¿No más? No he leído más. Le digo, ¿y usted? Digo, yo me leí los 4 evangelios. ¿No más? No más. Y le digo al otro, ¿y usted? Digo, bueno, yo ya estoy comenzando a leerla. Y le digo al otro, ¿y usted? Digo, no, pues yo no la he leído. Y así, el que más había leído los 4 evangelios y los Hechos de los Apóstoles. A estas preguntas todo el mundo ya se puso serio. Y dijo la señora, no comprendo cómo siendo seminaristas y sacerdotes no se hayan leído la Biblia, pero sí se hayan leído gran cantidad de libros que no lo van a salvar, que no le van a aumentar la fe, y que son libros que no son palabra de Dios, que son escritos por hombres y que son sabiduría humana, pero que no tienen la sabiduría divina. ¡Qué triste! Deberían ocuparse en leer las Sagradas Escrituras para que tengan la sabiduría divina y no la sabiduría humana, y así puedan alimentar al pueblo. Y yo hacía como el borrachito. ¡Eso, padrito! ¡Ígale más! Yo emocionado. Y la señora terminó y nadie dijo nada. Todo el mundo agachó la cabeza y gracias a Dios ya venía la comida. Todo el mundo comió en silencio. ¿Cómo se explica que un cristiano
no lea la Biblia? ¿Cómo se explica que usted se vaya a morir y no haya leído en su vida la Biblia? ¡Qué pena! Pero soy cristiano, soy católico, apostólico y romano. ¡Qué triste! ¡Qué tristeza da! ¿Y qué pasa si no leemos la Biblia? Nos engañan. Nos engañan. Un día estaba en el seminario y en el seminario ponen a predicar a los de los últimos años de teología, lo ponen a predicar en algunos momentos. Y estábamos ahí en el seminario y pasó un muchacho a predicar de los últimos años y dijo, bueno, nosotros tenemos, en la homilía que estaba dando, él se acordó en la homilía poner el ejemplo de alguien. Y digo, bueno, nosotros tenemos que hacer como Mateo, que Mateo era de baja estatura y supo que Jesús venía. Y cuando supo que Jesús venía, salió al encuentro. Pero como Mateo era tan pequeño y no podía ver a Jesús, ¿qué hizo? Salió corriendo y se montó en un árbol. Y Jesús le dice, Mateo, baja de ahí, porque esta noche comeré en tu casa. Y Mateo lo recibió en su casa y se convirtió, y así tenemos que hacer nosotros, convertirnos. Y bueno, fue muy bonita la reflexión. Terminó, nos fuimos, y por el camino al comedor, los muchachos, los otros seminaristas, decían, uy, qué bonita la reflexión. Me gustó eso. A mí me gustó eso de que Mateo dijo, daré a los pobres lo que tengo y lo que haya robado, al que haya robado se lo daré 4 veces lo que haya robado. El otro decía, no, a mí me impactó fue que eso, que Mateo no se quedó así, sino que hizo algo, una diligencia, subirse en un árbol para ver a Jesús. Y yo me quedaba impresionado que estos muchachos estuvieron hablando de Mateo. Y resulta que subió al árbol fue Zaqueo, no Mateo. Qué triste, qué triste. No sabemos las escrituras, no las hemos leído. Cualquiera viene y nos dice, era Mateo. Ah, sí, era Mateo. Sí, claro. Una vez yo recuerdo que vi el padre Fabiano Matuli, una enseñanza que fue a darnos, y dijo, bueno, si ustedes no creen tal cosa, búsquelo, está escrito en el libro Salomón, capítulo 3, versículo 8. Y la mayoría de seminaristas, y el padre esperando que la encontrara. Salomón, capítulo 3, versículo 8. Dale. ¿Quién la encontró? Todavía no, padre, todavía no. Eso no existe. Pero cuando uno no lee la Biblia, se lo engañan, le mienten. Pero cuando uno ha leído la Biblia, Ven ustedes, ahorita han montado unos debates, ahorita en Asunción estuvo, vaya, en Asunción y en ¿cómo? Encarnación. Bueno, fueron algunos pastores a hablar conmigo. Y ustedes verán, vean los videos, véanlo, están calienticos, véanlo. Cómo ellos vienen a hablarme con la Biblia. Y dicen, ¿y cómo lo voy diciendo? No, la Biblia dice esto. Ahorita tuve la dicha de hablar con un doctor en teología. Doctor en teología. De paso había sido seminarista. Vean el video, se montó hoy. Doctor en teología. Y viene a decir tonterías, queriéndome engañar a mí con la palabra de Dios. Y van a ver otro que vamos a montar mañana, de otros evangélicos que llegaron. Vean el del testigo de Jehová. El del testigo de Jehová, que dicen que leen muchísimo la Biblia, escuelas dominicales, estudian mucho la Biblia, y véanlo cuando yo lo pongo a leer la Biblia, digo, léame la Biblia, léalo, y no es capaz de leer la Biblia, porque le quita las mentiras.
Vean los muchachos estos que mañana montamos ese video, si Dios quiere. Véanlo, para que vean cómo agarran la Biblia y la adulteran, la palabra del Señor. Y vienen y me dicen, no, que la Biblia dice tal cosa. Y yo lo freno y le digo, no, la Biblia dice esto, porque he leído la Biblia. Si yo no hubiese leído la Biblia, me caen a mentiras. ¿Me engañan? Pues oye, tenemos que prepararnos, leer las Sagradas Escrituras. Porque si no leemos las Sagradas Escrituras, hermanos, nos estamos estrellando. No estamos sembrando en nuestro corazón la semilla del reino. No tenemos luz en nuestra vida. No tenemos la leche sin adulterar. Nos estamos chocando. Estamos rechazando a la piedra viva, a la piedra angular que es Cristo, al no aceptar su palabra. Y si no leemos la palabra, no podemos ser valientes. No tendremos ánimo. No podemos guiar al pueblo hacia la tierra prometida. No puedo guiar a mi familia hacia la santidad. No puedo dirigir mi vida hacia Dios. No puedo. Dice, hay que leerla, bueno, lo último, leerla y releerla. ¿Cómo es? Releerás constantemente este libro de la ley. Siga. Lo meditarás día y noche. Lo meditarás día y noche. Nosotros no lo hacemos ni de día Ni de noche. ni de noche. Pero esto es la ley, esto es lo que dice la Biblia. Así que, ¿qué es lo que nosotros meditamos? Meditar es que lo traemos a la cabeza y comenzamos a pensar. Pregunto, ¿y usted cuando se va a dormir qué es lo que medita? ¿Qué es lo que le llega a la cabeza de último? Y cuando se levanta, ¿en qué medita? ¿En qué piensa? Y durante el día, ¿en qué está pensando? En otras cosas, menos en la palabra de Dios. Medita la palabra de Dios día Y noche. y noche. Eso lo hace solamente los valientes, los creyentes, los que se quieren alimentar y los que no se quieren dejar engañar, los que quieren tener una fe grande como la del centurión. Medita la palabra de Dios día y noche. Hay algunos que ya comenzaron, benditos a Dios. Hay algunos que están comenzando, que me dicen, Padre, muy bonitas las enseñanzas, pero muy largas. A veces me quedo dormido escuchando la enseñanza, ya 2, 3 horas ya me quedo dormido. Pero bueno, a veces no me quedo dormido, a veces me trasnocho, a veces estoy trabajando y estoy escuchando la enseñanza, estoy viajando y estoy escuchando la enseñanza. Eso exactamente, esos son los valientes que escuchan la palabra y la meditan día Y noche. y noche, y hay gran cantidad. Un saludito, tengo que darle un saludo porque me impactó. Ahorita que venía de Estados Unidos, antes de venir para acá, vengo de Estados Unidos, estaba para Estados Unidos, y me encontré allá en Fresno, algo así, bueno, allá en California, un grupo de hombres que trabajan en camiones, no sé cómo le dice usted aquí, a las gandolas, cisternas, ¿es que le dicen ustedes? De esas grandotas que cargan de todo. Bueno, eso. Un grupo de hombres que viajan en eso cargando muchas cosas a diversos lugares de Estados Unidos, viajan 12 horas, 14 horas, y en esos viajes lo que hacían era poner música mundana, y cuando tenían un grupo, se ponían a hablar entre ellos por teléfono, se conectaba el uno al otro, un grupo para hablar tonterías y tal, y se reían, para hacer como el camino más corto. Y un día uno de ellos encontró las enseñanzas y le gustó. Y le dijo al otro, mire, encontré esto, y al otro le gustó. Y dijeron, y bueno, ¿y por qué no lo compartimos con los demás? ¿Y por qué no hacemos que los demás también lo vean? Y comenzaron a escucharla. Y comenzaron a gustar la palabra de Dios. Y ahora, ¿sabe qué hacen? A una hora del día exacta, donde quiera que vaya cada uno, estaciona su gandola, su cisterna, lo que sea, y se conectan todos por la red que tienen, y comienzan a leer la palabra de Dios, a saborearla y a gustarla. Y después comienzan a compartir, y comparten qué han aprendido con las enseñanzas. ¿Por qué? Porque durante el viaje ya no escuchan músicas mundanas. Durante el viaje
le han colocado buenas cornetas a sus camiones y escuchan las enseñanzas sobre la palabra del Señor. Y comparten, aprendí esto. Y dice, Padre, ahora 14 horas viajando para nosotros es nada. Ponemos desde que salimos hasta que llegamos las enseñanzas, los videos y se nos pasa el viaje fantástico, maravilloso. Y ahora no podemos vivir sin las enseñanzas. Y cuando llegamos a la casa, feliz, cuando nos vamos a dormir, estamos escuchando la enseñanza y dice la mujer, ay, ahora no tienen tiempo para mí. Todo el tiempo escuchando al Padre todo. ¿Por qué? Porque se les da a beber esa leche, que es la palabra de Dios. Pero ellos la meditan. Saludo pues a estos hermanos camioneros allá en Estados Unidos, que todavía los recuerdo y los llevo en mi corazón. Nunca había encontrado un grupo así. Porque de los camioneros, de eso se hablan muy mal y tienen fama de sinvergüenza. Pero estos han escuchado la palabra de Dios y han transformado su vida a la luz de la palabra del Señor. Saludos, los quiero mucho, que Dios los bendiga. Desde aquí, desde Paraguay, donde estoy compartiendo la palabra del Señor. Entonces, dice la Biblia, lo último que leyó. Lo meditarás día y noche para que actúes en todo según lo que allí está escrito. Para que actúe en todo según como allí está escrito. El ejemplo de Jesucristo. Actuó como está escrito. ¿Recuerdan cómo hizo Jesucristo? Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Cómo fue que Jesucristo venció al diablo? ¿Cuál fue la estrategia que utilizó? Una estrategia fantástica. La palabra de Dios. Para poder vencer las tentaciones del diablo. Observen, hermanos, si Jesucristo fue tentado, ustedes y yo vamos a ser tentados. Si Jesucristo dejó constancia en la Biblia que Él pudo vencer la tentación, es porque usted y yo también podemos vencerla. Pero Jesucristo nos dijo cómo la podíamos vencer y nosotros no le hacemos caso. Él dio un paso que nosotros no damos y por eso nosotros sí caemos en la tentación y Cristo no. Escuchemos Mateo capítulo 7, capítulo 4, versículo 1 en adelante. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Si Jesucristo es tentado por el diablo, usted y yo no nos escapamos. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Al final sintió hambre. Imagínense ustedes 40 días y 40 noches sin comer. Pónganse a imaginar, ¿cómo están después de 40 días y 40 noches? Que si se presenta por ahí un avión, se la comen. Un elefante, también. Lo que se presente. Siga. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y escuche lo que respondió Jesús ante la tentación. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura. ¿Ve cómo trae a la memoria las Escrituras? ¿Ve cómo las recuerda? Si no lo hubiese leído, no las recuerda. Dice la Escritura, hay que leer la Escritura para que en el momento de la tentación me llegue el recuerdo. ¿Qué dice la Escritura? Dice la Escritura, pero si no la he leído, ¿cómo recuerdo qué dice la Escritura? No puedo recordar. ¿Dice la Escritura? El hombre no vive solamente de pan. Se lo traduzco en castellano. El cristiano católico no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí, hasta ahí sí llegamos. Porque esto que Jesús dijo no se está cumpliendo. Jesús dijo, los católicos no deben vivir solamente de pan, sino de toda palabra que sale de Dios. Y los católicos dicen, leer la Biblia, aburrido. La mayoría de católicos, ustedes no, viven solamente de pan. Para
qué tienen tiempo? Para trabajar. ¿Y para qué trabajan? Pues para trabajar, para comer. Ajá. ¿Y para leer la Biblia? No hay tiempo. ¿De qué viven? Solamente de pan. Y Jesús dijo, no, el cristiano no debe vivir solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristiano, por favor, ¿cuándo vas a comenzar a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios? Ese día usted podrá vencer la tentación como Cristo la venció. Ese día entonces verán, señores, al diablo pasar trabajo. Y escuchen, la tentación no era pequeña, era grande. Tenía 40 días y 40 noches sin comer, las ganas, el hambre era mucha. Y el diablo le pone una oferta. Eres el hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Tiene hambre, las ganas son muchas, pero no cayó, superó las ganas porque la palabra de Dios decía otra cosa. Es como cuando le llega a usted la tentación. Usted es casado y el vecino tiene una hija de esas que son 90, algo así, o 60, eso, de esas que son bellas, que usted dice, nah, esta mujer no tiene defecto ninguno, qué maravilla, ajá, ¿qué tal? Y ojalá que pase por el lado suyo y tenga unas falditas por aquí y le camine para ti, para mí, para ti, para mí, para ti, para mí, y un escotico. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Se despiertan las ganas como de 40 días y 40 noches sin comer. Y le dice el diablo, ¿tiene hambre? Eso es tuyo. Eso es para ti. Ciertamente no es para él, porque para él es la esposa. Esa es una piedra que no debe comer. Esa piedra no la puede convertir en pan. Pero ¿qué dice el hombre? Esta es mi oportunidad, que la piedra, esa mujer que no es mi esposa, se me convierta en pan. ¿Será que podemos salir a comer un helado? La monta en el carro y la piedra se convirtió en pan. ¿Por qué? Porque ese hombre no quiso vivir de la palabra de Dios que dice, no cometerás adulterio. No recordó esas escrituras, porque no hizo eco de la palabra de Dios y cae. Para usted y yo mantenernos firmes, para caminar en el sendero de Dios, es necesario leer la palabra de Dios. Solo así podemos vencer la tentación. Pero como no leemos la Biblia, mire el regaño que le dio San Pedro, creo que fue San Pedro, en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 versículo 2 a los cristianos. Un regaño grande, y ese regaño se extiende para los cristianos de todos los tiempos. Un regaño fuerte. A mí me encanta como lo dice aquí, creo que era San Pedro, y si no era San Pedro era San Pablo, uno de los dos. Capítulo 6 versículo 2 de Hechos de los Apóstoles. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, los 12, por eso que no me acordaba si era Pedro o era Pablo, eran los 12, reunieron en la asamblea y le dijeron, escuche por favor, escuche, ¿qué le dijeron? no es correcto, Repítalo, no es correcto, por tercera vez, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. véngase ahí, no es correcto, hermanos, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Eso no es correcto. Y si no es correcto, ¿por qué la hemos descuidado? Y si no es correcto, ¿por qué no leemos la Biblia? Y si no es correcto, ¿por qué pensamos que la Biblia es solo para los curas o solo para los evangélicos? Repítalo de nuevo, por favor. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. A ver. Se lo explico en castellano. Sacamos excusa.
porque estamos sirviendo en la iglesia. Es que yo soy sacristana, o yo limpio la iglesia, o yo me la paso ayudándole al Padre, yo esto, yo aquello, yo hago. Y dice la Biblia, no es correcto abandonar la palabra de Dios por cualquier servicio dentro de la iglesia. No hay excusa. Si yo sirvo en la iglesia, con más razón tengo que leer la palabra de Dios. Y mire el versículo 4 como dice. Mientras que nosotros, ustedes verán qué hacen. Pero nosotros nos dedicaremos, repítalo. Mientras que nosotros nos dedicaremos ¿a qué? de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Dos cosas. Tenemos que dedicarnos, si somos cristianos, de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Qué está pasando? No es correcto, hermanos. Y católicos dormidos que no quieren leer la palabra del Señor, que no quieren gustar la palabra de Dios. Padre, yo no sé leer, ponga a su nieto a leer. Pero es que tampoco sabe leer, entonces busque por internet, baja la aplicación, que le dan en la aplicación donde está la Biblia, y ahí la van leyendo. Usted solamente le aprieta un botón y va leyendo y usted va escuchando. Invéntesela. Pero es que tampoco puedo así. Pues entonces venga y compre los audios que yo tengo, pues. Se los vendo para que lo escuche. Oye, hermano, vamos a prepararnos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Hagámosle caso al Señor. No es correcto que nosotros abandonemos la palabra de Dios. Mire como lo dice Isaías capítulo 55, versículo 10. Isaías 55, 10 nos dice cómo es la palabra de Dios en la vida suya y en la vida mía. ¿Qué puede hacer la palabra de Dios en tu vida y en mi vida? Puede hacer algo maravilloso. Pero tenemos que dejar que esa palabra de Dios cale en nuestra vida. Isaías 55, 10. Ella no pierde el tiempo. Si usted lee la Biblia, usted no va a perder el tiempo. Ella va a hacer un trabajo. Usted va a decir, Padre, pero yo leo la Biblia y yo no la entiendo. No importa. Padre, yo leo la Biblia, pero es que a mí no se me queda nada. No importa, le dijo el discípulo al maestro. Maestro, yo leo la Biblia y no se me queda nada, ni entiendo nada. Y le dijo, pero sígala leyendo, hijo. Maestro, es que me da hasta sueño. ¿Y para qué la voy a seguir leyendo si no se me queda nada? El maestro le dijo, hágame un favor, estoy apurado, hágame un favor, vaya allá al río y me trae un poco de agua. Ah, claro que sí. ¿Y dónde la traigo, maestro? Digo, yo un momentico. Buscó un canasto y se lo dio. Vaya. Y se fue corriendo al río, metió el canasto y se vino. Cuando iba llegando dio cuenta que el agua toda la dejó regada por el camino, se regalía por el canasto. Y volvió, corrió y llenó otra vez el canasto y lo volvió, se lo llevó otra vez vacío. Y se vino corriendo, llenó el canasto y se vino corriendo y llegó y el canasto vacío. Y llega ante el maestro y le dice, maestro, perdí el tiempo, quise traerle el agua, pero mire, el agua se coló en el canasto, pasó, y llegué sin nada. Perdí el tiempo. Le dice el maestro, no perdiste el tiempo, hijo. A ver, ¿recuerda cómo estaba el canasto cuando usted lo llevó para meterlo al río? Dijo, sí, maestro, estaba lleno de barro, de mugre, de sucio. Y le dijo, ¿y ahora cómo está? Dijo, el maestro está limpio. Dijo, ¿ve? No le quedó nada, pero hizo una función, limpió el canasto. Así es la palabra de Dios. Puede ser que no se le quede nada, pero va limpiando la mente, va limpiando el corazón, va limpiando el canasto de tu vida. Deja que la palabra de Dios te empape. Déjala. A ver, Padre, disculpe, para yo medirme el tiempo, va a ser, ¿hasta qué horas? ¿Ya? Bueno, vamos terminando pues. Bueno, vamos terminando. Dale.
como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías. No volverá a mí con las manos vacías, siga. Sino después de haber hecho lo que yo quería. Así como cae la lluvia del cielo y empapa la tierra y la hace germinar para que produzca fruto, así también es mi palabra. No volverá a mí con las manos vacías, sin haber hecho lo que tenía que hacer. Esa es la palabra de Dios, que si usted y yo la leemos, hará lo que tiene que hacer en nuestra vida. Padre, pero es que mi vida ha sido una vida muy mala, una vida de pecado, una vida que no tiene remedio, yo ya no tengo solución. ¿Qué hago? Mire, Hebreos capítulo 4, versículo 12. O la vida de su hijo, o la vida de su mujer, o de su esposo. ¿Qué voy a hacer yo con la palabra de Dios? ¿Acaso lo puedo transformar con la palabra de Dios? ¿Acaso yo puedo transformar mi vida con la palabra de Dios? Sí, Señor. Óiganlo, Hebreos 4:12. Sí se puede transformar tu vida y la de otra persona con la palabra de Dios. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dos cosas. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Sabe qué significa eficaz? Que hace lo que tiene que hacer. Que no falla. Es eficaz. No falla. Siga. Más penetrante que la espada de doble filo. Más penetrante de lo que usted se imagina. Una espada de doble filo. Siga. Y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu. Penetra hasta lo más profundo del ser. Siga. Las articulaciones y los tuétanos. Siga. Haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más ínfimos. Yo escucho lo que viene. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Ahí te dejo ese caramelo de chocolate. No hay una criatura a que la luz de la palabra de Dios no pueda penetrar. No hay una criatura, no hay en el mundo un ser humano que pueda resistir a la palabra de Dios si usted cree en ella y se la siembra en su corazón. Pero recuerde que es una semilla. Espere que crezca y dé fruto. No va a transformar a la persona de una vez. Deje que vaya transformando, que vaya llegando hasta los tuétanos, hasta lo más profundo del ser. Hágalo con su esposo, hágalo con su esposa, hágalo con su hijo cuando usted cree que todo está perdido. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Llega hasta los tuétanos. No hay ser humano que pueda resistir. No hay ser humano cuya luz no pueda llegar hasta lo más profundo, alumbrar esa oscuridad, a sacarlo de las tinieblas. No lo hay. Entonces lo que nos falta es creer. Dios se compromete. La palabra es viva y eficaz. Hace lo que tiene que hacer. El problema no es que la palabra no haga lo que tiene que hacer. El problema es que usted no le ha predicado la palabra de Dios a su esposo, a su esposa. Lo que ha hecho es pelear. Este perro, ¿de dónde vendrá? ¿Con qué perra se estaba revolcando? Ay, ya, con eso lo va a cambiar. La palabra de Dios es viva y eficaz. A los hijos, ¿cómo lo educa? ¿Qué le enseña a los hijos? ¿La palabra de Dios? Este es el problema. Que ustedes y yo no creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Más penetrante que una espada de doble filo. Que penetra hasta los tuétanos. Y voy a terminar. Voy a terminar con Hebreos capítulo 3, versículo 7. Ay, no me faltó una. Bueno, otro día la aplico. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Que vamos a gustar. Dale. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ya no voy a hablar yo. Otra vez léalo. ¿Quién le va a hablar?
escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Por tercera vez, no soy yo quien va a hablar, ya hablé yo, ahora deje que hable otro, dale. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. A ver, paren la oreja, ¿qué nos va a decir el Espíritu Santo? Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Repita lo que dice el Espíritu Santo a los que nos siguen por las redes y a los que están aquí presentes. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Por tercera vez. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá y escuchen hoy la voz del Señor. Termina el pedacito. No endurezcan su corazón. Ahí. No endurezcan su corazón. Hagan caso a la palabra de Dios. Si Dios me ha mandado de tan lejos a venir a sembrar las semillas del reino, si Dios ha permitido que tú hoy estés escuchando a este cura predicarle la palabra de Dios, no endurezcas el corazón. La semilla ha sido sembrada. Yo cumplí con mi deber. Sembré la semilla. Ahora les toca a ustedes ser la tierra fértil. Y si no quieren serlo y quieren ser la tierra a lo largo del camino, o la de entre espinos, o la de piedra, eso es problema de ustedes. Se la arreglarán con Dios el día que se muera. Pero yo cumplí con mi deber. Yo les advertí, yo les prediqué, yo les entregué en la mano de cada uno de ustedes la semilla del reino de los cielos. Si la quieren reproducir, si la quieren sembrar y si quieren que dé fruto, hazlo. Lo tiene allí. Así termina la Biblia. Así háblale por última vez, como dice el Espíritu Santo. ¿Cómo es? Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Ahí les dejo ese caramelo de chocolate. No endurezcan el corazón. Bien. Vamos a agradecer de nuevo, Padre, venga para acá, porque no me quedó filmado bien ese rato. Y yo quiero que los hermanos por internet sepan que estamos en la parroquia. Padre, estoy en la parroquia de los franciscanos de la Tercera Orden de la Diócesis de Ciudad del Este, Paraguay. Yo soy franciscano, mi nombre es Daniel Cantero. Y gracias a tu video yo me he comunicado contigo para traer acá en Paraguay, y esta es la segunda vez que está en mi parroquia. Primera vez en un retiro y esta vez con una conferencia. Te agradezco por venir a nuestro país y de traer esta semilla que tanto nosotros necesitamos. Ojalá que el Señor siga derramando su gracia y su bendición sobre ti para que puedas llevar al mundo entero este mensaje bueno. Y así nos da la fuerza para que nosotros podamos realmente también leer la Sagrada Escritura y defender nuestra fe, lo que es más importante. Muy bien, Padre, muchas gracias a usted. Dios le pague, porque un sacerdote que ha querido estudiar la palabra de Dios para defender la fe. El Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, San Juan Pablo II decía que el cristiano tiene 4 deberes con la fe. 1, conocerla. 2, vivirla. 3, darla a conocer. Y 4, defenderla. Y Jesucristo a los sacerdotes, como pastores de la iglesia, nos dio 2 misiones. 1, alimentar las ovejas. Y 2, cuidar las ovejas. Te felicito, Padre, porque no solamente las alimenta, sino también las está cuidando para que los lobos, los falsos pastores, no se las roben. Y esto para mí es motivo de alegría y de gozo. Y ojalá que muchos sacerdotes tomen esa iniciativa también, Padre, de comenzar a estudiar la palabra de Dios desde otro punto de vista, desde el punto de vista de conocer nuestra fe y defender nuestra fe, para que los católicos se mantengan firmes y no sigan ese problema que los católicos están yendo a la secta y nos estamos quedando vacíos simplemente porque no queremos predicarle la palabra de Dios, o porque no queremos profundizar en ella, o no queremos defenderla. Dios te pague, Padre, muy agradecido.
Agradezco también a los hermanos presentes, los que han venido, sé que han hecho un gran esfuerzo, y agradezco a los que nos siguen por internet, tanto a los católicos como a los no católicos, hermanos separados que nos han seguido. A ustedes también les amo, para ustedes también es la palabra de Dios. A tranca y a mocha, así como que guste y no les guste, así como con rabia y sin rabia, me escuchan de todas maneras. Bendito sea el Señor. Que un día esa semilla, que es como la lluvia también, que empapa, la palabra de Dios, que es como la lluvia que empapa la tierra, empape su corazón y un día produzca fruto y haya un solo rebaño bajo un solo pastor, porque esperamos que todos los hermanos que se han salido de la iglesia vuelvan a la iglesia de Cristo y haya un solo rebaño bajo un solo pastor, y Dios lo va a hacer porque Él es el Todopoderoso y nosotros simplemente somos un instrumento. Ya han venido, ya muchos pastores han regresado a la iglesia católica, muchos evangélicos han regresado a la iglesia católica, muchos pentecostales y de otra iglesia han vuelto a la iglesia católica, y pronto vamos a sacar los testimonios de esas personas que han vuelto a la iglesia católica y van a dar su testimonio. Vamos ahora a implorar la bendición de Dios sobre todos ustedes. Papá Dios, te agradecemos esta oportunidad que nos has dado de gustar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que seamos valientes y tengamos ánimo de leerla, no seamos cobardes, y así podamos alcanzar que esta semilla del reino crezca y dé fruto en nosotros, frutos de vida eterna, se acreciente la fe y alcancemos la salvación, no solo para nosotros, sino también para los demás. A ti, oh Dios, que siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Felicidades, muchas gracias, los amo, los llevo en mi corazón. Hasta otra oportunidad que nos volvamos a ver.